conectado. Hola, hola los que se van conectando, si me pueden escribir por ahí si escuchan bien o si en algún momento hay algún problema con el audio o algo, me escriben. Y listo. Ahora sí, oficialmente, bienvenidos a todos. Muchas gracias por haberse conectado en esta mañana. Bueno, en México todavía es de mañana, en otros lados tal vez ya sea de tarde. Así que, bueno, los saludo a todos con mucho afecto y mucha felicidad de que estén aquí conmigo. Y bueno, antes de comenzar un poco ya con la teoría y práctica, voy a contarles un poco de mí. Soy Livier Morales, pero todos me dicen Liv, es más fácil. Y soy cantante. Por muchos años estudié canto clásico. Hola, Mauricio. Por muchos años estudié canto clásico, entonces para mí la respiración, cuando empecé como con clases así oficialmente, que empecé a cantar en un coro cuando tenía como 15 años, entonces ya desde allí esta cuestión del diafragma y la respiración era un tema para mí muy familiar, muy normal en mi día a día. Y así fue por muchos años, hasta que llegó 2020 y ya saben lo que sucedió, toda esta situación mundial. Y me di cuenta que la mayoría de las personas que me rodeaban no respiraban como yo. O sea, para mí llegó a ser algo natural, algo normal, creí que así se respiraba y resulta que no, que una gran cantidad de personas, hola Rubén, buenos días, saludos en YouTube, que una gran cantidad de personas no tenían ni siquiera idea de qué era el diafragma o respirar profundamente o el vientre, nada de eso. Y yo observaba, cuando les comentaba, observaba que siempre su respiración era bastante superficial, lo cual me impactó al inicio, me impresionó porque dije, bueno, no creo que sea solo una cuestión para cantantes, tendría que ser algo para todos los seres humanos, ¿no? Entonces decidí estudiar un poco más la respiración, pero ya no tanto a nivel musical, sino más como hacia la salud, ¿no? Física, mental, emocional. Y me impresionó, me encantó lo que descubrí y todavía, desgraciadamente, a pesar de todo lo que pasó desde el 2020 hasta ahora, desgraciadamente todavía no se le ha dado la importancia que realmente tiene la respiración. Y me impresiona cada vez que descubro algo nuevo, descubro cómo influye en nuestra salud, cómo influye en nuestro bienestar físico, mental, emocional y cómo todavía no le damos la importancia. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar del primer tema. Si vieron por ahí en algún post, puse una lista. Hola, hola, quienes están conectando. Puse más o menos una lista de temas, no los quiero como saturar de información, pero les voy a compartir, digamos, lo más importante. Ay, no quiero tapar el micrófono. Me dicen si se escucha muy bien. Rubén, tú que estás en YouTube, ¿se escucha bien el audio? Hola, Javier. ¿Se escucha bien el audio en YouTube? Si me pueden nada más por ahí comentar. Espero que se escuche bien. Y bueno, entonces en esta lista de temas que compartí, el primer tema es la biomecánica y es de lo más importante en la respiración, es lo más básico porque es a nivel físico. Hola, hola a todos. Ah, perfecto, se escucha muy bien. Muchas gracias, Rubén. Excelente. ¿Qué es la biomecánica de la respiración? Prácticamente son los músculos que intervienen en la respiración funcional. ¿Y cuáles son estos músculos? Son el diafragma y los intercostales. Voy a bajar un poquito la cámara para que puedan ver. El diafragma, o me voy a levantar un poco, el diafragma es un músculo que se encuentra justo donde terminan los pulmones. Justo debajo de los pulmones, ahí se encuentra, a ver, creo que ahí me ven mejor, se encuentra el diafragma. Es un músculo que tiene como una forma de paracaídas o de paraguas que se encuentra justo debajo de los pulmones. Y digamos que los pulmones, ellos por sí solos, no tienen la capacidad de
de expandirse solitos, de llenarse, sino que es el movimiento del diafragma hacia abajo y hacia arriba el que hace que los pulmones se expandan y se llenen. Normalmente el diafragma todo el tiempo se mueve en todas las personas, si no, no se llenaría nada los pulmones, ¿no? Pero el diafragma podría moverse hasta 10 centímetros y normalmente una persona promedio, probablemente hasta el 90% de la población del mundo, el diafragma se mueve más o menos 1 centímetro o hasta menos. O sea, realmente tenemos un problema de, si lo vemos desde esa perspectiva, es como poca movilidad en el diafragma. Entonces, esto es bastante grave. Entonces, lo que nos interesa es que el diafragma como que despierte, vuelva a tener toda la movilidad que puede. Entonces, cuando voy a pararme. Cuando el diafragma baja, empuja a todos los órganos intestinales y a los intestinos y entonces los pulmones se expanden. Por eso nos interesa que el diafragma baje. Por eso es que si alguna vez han escuchado que dicen, infla la panza para respirar, claro que no es que se infle el vientre, el estómago, porque obviamente no se llena de aire el estómago, sino que tú ves que tu panza, tu vientre se va hacia afuera porque el diafragma empuja todo lo que tenemos en esta zona intestinal. Esa es la razón. Obviamente, esto nos ayuda para que los pulmones se puedan expandir más. Y los otros músculos que también son muy importantes, digamos, el diafragma está encima. Después del diafragma tenemos los músculos intercostales, que son tal cual los músculos que se encuentran entre las costillas. Estos músculos, ¿por qué nos interesan y por qué intervienen en la respiración funcional? Porque estos músculos van a hacer que las costillas ahora se expandan hacia los lados un poco para que los pulmones puedan llenarse todavía más. Entonces, ya el diafragma nos ayudó al bajar a que los pulmones se puedan inflar, digamos, y los intercostales al irse hacia afuera ayuda todavía mucho más a un mayor llenado, digamos, de los pulmones. Entonces, estos son los dos músculos más importantes, diafragma e intercostales. Trabajan al mismo tiempo y nos interesa que estos dos músculos se estén moviendo en cada respiración. Vamos a hacer, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Ahora vamos a hacer, les voy a enseñar como un ejercicio para que lo prueben ahora y comiencen a sentir estos músculos que se van despertando. Pero si hay alguna duda o quedó claro o algún comentario por ahí, me pueden escribir con mucho gusto. Los leo. Creo que no hubieron dudas. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un ejercicio para sentir estos músculos? Lo que vamos a hacer primero, podemos hacer, me imagino que la mayoría se encuentran sentados en este momento, también se puede hacer acostado, pero vamos a hacerlo sentados. Entonces, así, sentados así como estoy, vamos a colocar una mano, voy a quitar mejor una mano debajo, donde debería estar el diafragma, digamos, justo donde termina el hueso sacro, el esternón, perdón, del pecho, ahí, como en la boca del estómago, vamos a poner una mano y la otra la vamos a poner en nuestra costilla, cualquiera de las dos, como de ladito, en la parte inferior de las costillas, más o menos así. Entonces, una está en la boca del estómago y otra está en la parte inferior de las costillas, de ladito. Entonces, lo que vamos a hacer es, a ver, voy a alejar Entonces, lo que vamos a hacer, es, tratando de que no se nos genere ninguna tensión en los hombros o en el pecho, no quiero ver esto, que se eleven. Hola, buenos días, por ahí en YouTube. Entonces, no queremos que se eleve el pecho y se eleven los hombros. Esto no quiero que suceda. Entonces, hay que tratar que aunque tengamos las manos colocadas aquí en nuestro torso, que no suceda esto, que no genere tensión. Entonces, relajo mis hombros, relajamos el cuello y lo que vamos a hacer es inhalar por la nariz. Luego vamos a hablar de ese tema de la nariz, que es muy importante. Inhalar siempre por la nariz
y vamos a tratar de expandir, hacer que nuestras manos se vayan hacia adelante y sobre todo del lado, la parte costal. Ejemplo, inhalo. Inhalo otra vez y se expande. Entonces, no me interesa solo que se vaya hacia adelante mi mano de este modo. Voy a ponerme así. No es solo que la panza salga hacia adelante, sino lo más importante es que las costillas se vayan hacia afuera, hacia los lados. Ahora les explico por qué. Entonces, ejemplo aquí, inhalo. No sé si se alcanza a notar que mis costillas se van hacia afuera, hacia los lados, como si quisiéramos empujar las manos hacia afuera sin que se tensen mis hombros ni mi pecho. Intentemos, cada quien por ahí en casa intente hacer este movimiento. A ver, me pongo de frente, acá de frente a YouTube. Al inicio cuesta trabajo sentir ese movimiento, sobre todo de los intercostales. Del diafragma no es tan difícil como sentir que la pancita se vaya hacia adelante y hacia atrás. Lo más difícil son los intercostales, no se preocupen. Esto requiere práctica, mucha práctica. Incluso nos puede ayudar pedirle a una persona que ponga sus manos aquí, como en la parte inferior de nuestras costillas, como poniendo un poco de presión hacia adentro. Y nosotros tratamos de empujar sus manos hacia afuera. Ese es muy buen ejercicio. Esto también se puede lograr. Entonces, a veces requiere mucho tiempo, no siempre sucede en la primera vez. Si alguien me puede compartir si logró sentir esta expansión costal, de las costillas y también del vientre. Y también incluso se puede hacer acostados, porque acostados es más fácil que nuestro pecho y nuestros hombros estén relajados. Entonces nos concentramos nada más, ya dejando el cuello y los hombros relajados. Si nos acostamos boca arriba, colocamos las manos ahí y tratamos de que se expanda. A ver, ¿alguien me quiere compartir por ahí cómo les fue? A ver si alguien me escribe o siguen intentando tal vez. Porque no solo es importante que la panza se mueva hacia adelante, hacia atrás, porque yo podría, aunque no esté respirando, yo podría mover la panza hacia adelante, hacia atrás. Miren, voy a retener el aire, no voy a respirar y puedo mover mi panza. Entonces, que solo la parte de enfrente se esté moviendo hacia adelante y hacia atrás no significa que esté teniendo una respiración funcional. Puedo hacerlo aunque no esté respirando, pero este movimiento costal no puedo hacerlo si no estoy respirando. Entonces, lo más importante, en lo que más nos queremos enfocar, es que nuestras costillas, esta parte inferior, se vaya hacia afuera. Inhalo y exhalo. Inhalo. Al inicio yo sé que cuesta trabajo, pero les aseguro que con práctica, poco a poco va a ir siendo algo natural hasta que llegue el momento en el que ya no tengas que hacerlo, ya no lo pienses. A mí me sucede así, estoy haciendo cualquier cosa y si observo qué está pasando en mi respiración siempre está siendo profunda, siempre mis intercostales y mi diafragma se están moviendo. Obviamente no tanto. Cuando hacemos ejercicios tratamos como de pronunciar un poco más este movimiento, aunque sea poco, pero siempre mis músculos respiratorios se están moviendo. Entonces, los dos músculos respiratorios más importantes es el diafragma y los intercostales. A ver, cuéntenme, por favor, ¿cómo les va? Por ahí, a ver, en YouTube, Rubén, Javier, ¿están intentando? Por acá, Leonardo, cuéntenme. Cuando respiro, no siento que mi abdomen se infla. Sí, al inicio, hola Ludia, muchas gracias por estar aquí. Mira, al inicio es normal que dices, no, ¿cómo hago esto? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas hacemos lo contrario. De hecho, eso tiene un nombre, se le llama
respirador paradójico o respirador inverso, que prácticamente hacemos lo contrario y sobre todo a mujeres, porque nos hicieron mucho daño diciéndonos, mete la panza, ¿no? De niñas, desde jóvenes nos dicen, mete la panza. Entonces andamos por la vida con la panza adentro y entonces obviamente ¿cómo respiramos? Desde el pecho, ¿no? Se infla el pecho porque la panza siempre tiene que estar adentro porque nos dijeron siempre mete la panza. Entonces, no, en la respiración funcional necesitamos que la panza salga un poco. Entonces, es normal. Ludi, a ti te recomiendo, si sientes que no logras percibir ese movimiento del abdomen, que te acuestes. Acuéstate boca arriba. Digo, aquí desgraciadamente no me puedo acostar, pero dice, siento un poco rígido los músculos, Leonardo. Sí, es normal. Los intercostales no los percibo mucho. Exacto. Entonces, es normal, no se preocupen. Imagínense que sus músculos no se mueven o no están, sí, como en movimiento desde hace muchos años, pero muchos desde que somos niños, ¿no? Niños o adolescentes, cuando empezamos a generar ya tensiones y esta respiración se va como poniendo rígida. Entonces, son muchos años, muchos, y es normal que la primera vez que intentamos, pues no nos sale y no pasa nada. Está bien, por eso estamos aquí y vamos a comenzar a practicar. Entonces, a ustedes que sienten que hay rigidez, que no se mueve, acostarnos boca arriba, nos colocamos boca arriba, a ver, voy a intentar cómo hacerlo así, y vamos a tratar, podemos colocar un libro, yo por acá tengo un libro, de hecho que se los recomiendo, que se llama Respira, de James Nestor, si quieren como bibliografía sobre el tema, es muy interesante. Entonces, perfectamente se expanden las costillas. Ay, perfecto, muy bien, Javier, perfecto. Entonces, vamos a colocar, nos acostamos boca arriba, relajamos el cuello y los hombros y vamos a colocar el libro más o menos a la altura de donde se encuentra el diafragma. Entonces, lo ponemos ahí, el libro. Relajamos los hombros y el cuello y vamos a inhalar y exhalar, tratando de que solo se eleve el libro. También puedo poner solo mis manos, pero a lo mejor el libro, ese peso ligero que tiene, algún objeto que tenga un poco de peso, nos va a ayudar a sentir, como a tener que trabajar, que trabaje nuestros músculos. Entonces, acostados, tratamos de que se muevan. Primero hacia arriba y hacia abajo, ahorita a lo mejor al inicio, si sientes que ni siquiera el vientre se mueve, no te preocupes por los intercostales, primero enfócate un poco en el diafragma, ¿no? Que se sube y que se baja. Coloca algún objeto con un poquito de peso, inhala y que se vaya para arriba y exhala y que se vaya para abajo. Y así un buen rato. Esto lo puedes hacer antes de dormir, porque yo sé que durante el día no es tan fácil encontrar como momentos, ¿no? para hacer ejercicios, pero antes de dormir, a lo mejor no coloques el objeto, porque si te quedas dormido luego te asustas y se cae, pero te puedes colocar las manos encima. Entonces te acuestas, te relajas y tratas de que tus manos suban y bajan. Y entre más te relajes, más relajes los hombros y el pecho, vas a sentir que esto es más fácil sentirlo. Y poco a poco vas agregando esta parte de los intercostales. Lo que también podemos hacer, y a ver si puedo ir por este objeto, yo utilizo a veces un cinturón de estos como elásticos, pero no tan flojo, ¿no? Un poco rígido, elástico, y te lo amarras aquí, o tal vez alguna cinta elástica, como en esta parte a la altura del diafragma y de las costillas, la parte baja. Entonces, al inhalar, tratas de expandir este elástico hacia los lados y luego al exhalar regresan a su lugar. ¿Cómo van con eso? A ver, ya vieron aquellos que les empezó a costar trabajo, que esto es práctica, que es estarlo haciendo. Hoy antes de que vayan a dormir, les recomiendo que estén ahí, pongan sus manos y que se esté moviendo en la pancita. A ver, Leonardo, ¿cómo va? ¿Cómo te sientes? Es normal que estén rígidos, ¿eh? Por acá, en YouTube, ¿cómo les va? Para ver si continuamos con los temas, con el siguiente tema, que a ver, al final todo está conectado, todas las cosas están relacionadas, pero vamos a continuar. Muy bien.
¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguien me quiere comentar algo más? Perfecto. Muy bien, pues vamos a continuar con el siguiente tema. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, yo creo que muchos hemos escuchado que nos dijeron, ¿no? en la escuela, que el dióxido de carbono es un gas de desecho, que inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, el dióxido de carbono es el malo y el oxígeno es el bueno y punto. Y resulta que no es así. Y esto se sabe ya desde hace muchos años, no es algo nuevo. De hecho, no. Resulta que déjenme confirmar en qué año fue. En 1904, un científico, dice Leonardo, ya mejor, es una sincronización de respirar. Sí, totalmente. ¿Es mindfulness? No, pues no es mindfulness, es respiración funcional, pero claro que es importante antes de irnos, es como mindfulness sería como un paso adelante de esto. Primero necesitamos tener una respiración funcional, correcta, sana, y todo lo demás, la meditación, mindfulness y muchos otros ejercicios, incluso el yoga, que se utilizan muchos ejercicios, los pranayamas, van a ser mejor, pero primero tenemos que restaurar nuestra respiración funcional porque más del 90% de la población no tiene una respiración funcional. Entonces, digamos, la respiración es un pasito antes del mindfulness y el mindfulness se te va a hacer muchísimo más fácil con esto. Entonces, bueno, continuamos. Les comentaba, ¿no? Que en 1904, este científico que se llama, un bioquímico, que se llamaba Christian Bohr. Hay otro científico que también tiene ese apellido, así que no hay que confundirlos. Este es un bioquímico danés, que se llamaba Christian Bohr. Y él descubre, muchas gracias a ti, y él descubre que depende del dióxido de carbono nuestra oxigenación. ¿Qué significa? Lo voy a decir como un poco químicamente y ya después lo explicamos más fácil. Es más, se los voy a leer. Aquí está. Dice, cuanto menor sea la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial, mayor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno que transporta. Un aumento en la concentración de dióxido de carbono en la sangre conduce a una disminución directa en el pH de la sangre, lo que hace que las proteínas de hemoglobina de la sangre liberen su carga de oxígeno. ¿Todo esto qué significa? Hola, buenos días, por ahí en Instagram. ¿Todo esto qué significa? Suena muy complicado, pero está muy fácil. Esto se llama el efecto Bohr. Se nombró así por el apellido del científico danés. Prácticamente, la hemoglobina es una proteína y una de las que cargan el oxígeno en el cuerpo, ¿no? Carga el oxígeno, se encarga de llevarlo y después liberar el oxígeno para que llegue a todo nuestro cuerpo, en modo muy, muy general. Entonces, pero la hemoglobina, si hay muy bajo nivel de dióxido de carbono, la hemoglobina no pierde su afinidad, o sea, se siente muy atraída al oxígeno, entonces no lo libera. Entonces, aunque yo respire muchísimo, si hay poco dióxido de carbono, la hemoglobina se siente tan atraída al oxígeno que no lo va a liberar y ese oxígeno no me va a llegar a las partes del cuerpo que necesito que lleguen. En cambio, cuando hay mayor concentración de dióxido de carbono en la sangre, la hemoglobina pierde su afinidad con el oxígeno y lo libera. Esto para mí es de lo más importante que hay en la bioquímica de la respiración, es el efecto Bohr. Y esto una vez entendiendo este efecto Bohr, se entienden muchas cosas de la respiración funcional. ¿Cómo entendieron? A ver, lo voy a repetir porque yo sé que al inicio es un poco raro. Necesitamos buenos niveles de dióxido de carbono para que la hemoglobina libere el oxígeno. Si no hay dióxido de carbono, la hemoglobina no libera el oxígeno, se siente atraída y no lo suelta. Entonces, ejemplo, cuando una persona está hiperventilando,
¿Qué pasa cuando una persona hiperventila? Respira rápido, incluso respira por la boca. Entonces, ¿por qué? Porque cree que, o tiene un ataque de pánico, ¿no? O de ansiedad. Una persona cree que respirando mucho va a tener mayor oxígeno, pero lo que está pasando es que al exhalar mucho, está botando, tirando todo su dióxido de carbono. Entonces, de acuerdo al efecto Bohr, eso, ahorita le voy a decir, dice, ¿cómo logramos esos niveles de dióxido de carbono? Ahí vamos. Muy buena pregunta. Entonces, si yo estoy tirando mis niveles de dióxido de carbono respirando rápido, empiezan a bajarse los niveles y el oxígeno no me llega. Entonces, si saben que una persona incluso puede pasarle algo muy malo al hiperventilar teniendo un ataque de asma o un ataque de ansiedad o de pánico, ¿no? Y de hecho, ¿qué es lo que se hace qué te recomiendan que hagas cuando una persona está hiperventilando, que está respirando muchísimo? Les ponen una bolsa, ¿no? Una bolsa de papel o algo para que deje de respirar, para que se calme y sus niveles de dióxido de carbono otra vez aumenten y empiece a oxigenarse. Entonces, este es como un ejemplo muy claro de cómo funciona el dióxido de carbono. Necesitamos dióxido de carbono, no es un gas de desecho como nos enseñaron. Es importante, sin dióxido de carbono no llega el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, sí quedó más o menos claro. Esto se llama el efecto Bohr. Por ahí, a ver. Y ahora voy a responder la pregunta que me hicieron por ahí en Instagram de cómo logramos esos niveles de dióxido de carbono. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la persona que está hiperventilando porque tiene asma o un ataque de pánico o ansiedad, esta persona que está hiperventilando, ¿qué significa? Está respirando muchísimo, muy rápido. Y su exhalación también es muy rápida. Entonces ahí perdemos el dióxido de carbono. ¿Cómo voy a hacer que no pierda mi dióxido de carbono? Voy a hacer todo lo contrario. Voy a respirar lo más lento que pueda. Una respiración funcional y profunda es lenta, sobre todo la exhalación. La inhalación está relacionada con la activación y la exhalación está relacionada con la relajación. Entonces, si mi exhalación es larga, es relajada, lo más largo que puedo, no voy a tirar mis niveles de dióxido de carbono, al contrario, va a aumentar y va a sostenerse. Otro modo también es que esto lo hacen atletas de alto rendimiento, las apneas. Apneas, que significa retener el aire, aguantar el aire, sobre todo retenerlo después de exhalar. Yo inhalo, exhalo, retengo el aire por 4 o 5 segundos y otra vez. Lo que queremos es que si yo retengo el aire, que mi siguiente inhalación no sea grande, porque significa que me pasé. Entonces, ¿cómo vamos entrenando? Dice, entendido, muy bien. De hecho, lo que tenemos que entrenar es nuestra tolerancia al dióxido de carbono. Una persona con buena condición física tiene una alta tolerancia al dióxido de carbono. Por eso muchos atletas se van a entrenar a grandes alturas, ¿no? En la montaña, porque hay menos oxígeno, hay más niveles de dióxido de carbono, le cuesta más trabajo al cuerpo y de este modo van aumentando su tolerancia al dióxido de carbono, pero nosotros no necesitamos irnos a la montaña o a algún lugar así, sino podemos entrenar, que muchos atletas ya lo están haciendo, estos entrenamientos que simulan simulación de altura, que es reteniendo, haciendo pequeñas apneas, pequeñas pausas. Inhalo y exhalo, tapo la nariz después de exhalar, 4 o 5 segundos, que no me cueste trabajo, que no sea demasiado difícil y vuelvo y respiro y otra vez. Entonces, eso va a ir aumentando poco a poco mi tolerancia al dióxido de carbono. Entonces, prácticamente mi condición física va a depender de la tolerancia que yo tengo al dióxido de carbono. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, se genera dióxido de carbono. En esa parte que yo esté trabajando, en los músculos, ahí se genera dióxido de carbono. Entonces, también ese es un modo de entrenar, de aumentar la tolerancia cuando hacemos ejercicio, pero con la cuestión del ejercicio recomiendo ampliamente que siempre sea una respiración nasal, siempre por la nariz.
Y a ver, ¿quedó alguna duda sobre este tema del efecto Bohr? ¿Quedó claro? Digo, de todas maneras, yo creo que lo más probable es que deje el video de YouTube para que lo puedan ver más adelante por si quieren como recordar un poquito, porque yo sé que siempre el efecto Bohr es lo más técnico, digamos, químico, la bioquímica de la respiración, pero no es tan difícil. Una vez que uno entiende esto, todo lo demás empieza como a unirse. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Siguiente tema que, bueno, puse la pregunta, ¿cuál es la verdadera respiración funcional? A ver, es mucho más amplio, es bastante más complejo, pero en general, si ya vimos, trabajamos la parte de los músculos respiratorios, ¿no? Diafragma e intercostales. Y ya vimos que necesitamos dióxido de carbono para que realmente pueda llegar la oxigenación a todo el cuerpo. Entonces, necesito respirar lento. ¿Y cómo voy a respirar lento? Voy a respirar lento utilizando mis músculos. Si yo no utilizo mis músculos, esa respiración lenta se hace muy complicada. No logro, siento que no la puedo hacer amplia, dice Rubén. Entendido, muy bien. No puedo hacer una respiración amplia porque si no intervienen mis músculos, como que se me desinfla muy rápido, ¿no? La respiración se hace muy corta. Entonces, aquí es donde se unen los dos temas anteriores. Yo necesito utilizar mis músculos para que mi respiración sea lo más amplia posible. Esa es una respiración funcional. Lenta, suave y diafragmática y por la nariz. Absolutamente. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Me voy a poner un poco de pie aquí. Espero que me vean. Entonces, estoy aquí. Vamos a colocar, podemos practicar como para unir un poco, tratar de hacer una respiración lenta. Vamos a unir los dos temas anteriores. Vamos a colocar una mano en la parte inferior de las costillas y otra en como en la boca del estómago, donde estaría más o menos el diafragma. Sin elevar mi pecho, sin inflar mi pecho ni elevar mis hombros, voy a inhalar lento, lo más lento que pueda. Y al exhalar también todavía más lento. Esto es un ejercicio que aparentemente es muy sencillo, como parece que no hacemos nada, pero realmente es muy importante. Entonces vamos a comenzar inhalando por la nariz, lentamente, y al exhalar que sea todavía más largo. Voy a hacer el ejemplo. Inhalo, exhalo. Si yo activo mis músculos, hago que no se me como que apachurre rápido el vientre, ¿no? Yo hago que se mantenga, que los músculos se contraigan lo más lento posible y luego otra vez. Inhalo, expando y al exhalar lo más lento posible. Y puedo agregarle un nivel más, un poquito más de dificultad. Inhalo y exhalo. Y después de exhalar vamos a retener 4 segundos y volvemos a inhalar. Vamos a probar, entonces ponemos las manos, una mano en la parte inferior de las costillas, una en el vientre, relajo mis hombros y mi cuello, comienzo, inhalo, exhalo, tapo mi nariz después de exhalar, retengo 1, 2, 3, 4 y vuelvo a respirar. Respiro normalmente. A lo mejor, si es la primera vez que hago esto, tal vez voy a sentirme un poco agitado ya con 4 segundos. Entonces, respiramos un poquito, sentimos que hasta que se calme nuestra respiración y otra vez. Vamos a respirar, inhalo, exhalo lento, termino de exhalar, tapo mi nariz, retengo 1, 2, 3 y 4 y otra vez. Y aquí podemos aumentar un pasito dando pasos, estando de pie, inhalo y exhalo, tapo mi nariz y doy unos pasos. 1, 2, 3, 4, 5, camino y respiro normalmente. Ese también es un buen ejercicio para aumentar
nuestra respiración funcional para aumentar la tolerancia al dióxido de carbono. A ver, cuénteme cómo les fue con estos pequeños ejercicios. Son muy sencillos. Realmente los ejercicios de respiración son muy, muy sencillos, absurdamente sencillos, pero es impresionante que les demos poca importancia, ¿no? No es algo que le estemos dando la importancia que requiera. Y no es difícil, es muy fácil, se requiere práctica, pero con unas cuantas semanas, probablemente cuando trabajo con personas, hacemos siempre 4 semanas, les recomiendo, y en 4 semanas realmente puedes ver ya cómo el cuerpo recuerda, o sea, el diafragma está diseñado para hacer eso, para moverse, y también los intercostales fueron diseñados para hacer estos movimientos, para que tengamos una respiración amplia, pero se duermen, es como que pues no me usan, hay tensión, me quedo aquí rígido, no se mueven, y es volver a despertarlos, y una vez que ya los despiertas, hacen lo que siempre habían hecho, ¿no? Para lo que fueron diseñados. Entonces, todo, como todo en la vida, es práctica. Muy bien. Y vamos a hablar ahora de, si alguien me quiere comentar algo por ahí, se los agradecería, cómo les fue, cómo se sienten, tienen tarea para estos días, para estar practicando estos ejercicios. Y recuerden que va a quedar, voy a dejar el video de YouTube. Dice, muy bien, lo explicas muy clarito, muchas gracias, qué bueno. Voy a dejar el video en YouTube, en mi YouTube, para que ahí lo vean, si quieren como repetir y hacer los ejercicios. Muy bien, entonces, los mitos en la respiración puse. Hay muchos mitos, pero los temas anteriores, estos temas que acabamos de ver, va a hacer que quede muy claro. El primer mito sería que una respiración, ¿qué es lo que te dicen cuando, no sé, estás incluso en la escuela, el maestro de deportes o en el gym, y te dicen, toma una respiración profunda? ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Esto, ¿no? Y eso no es, absolutamente eso no es una respiración funcional o una respiración profunda. ¿No? ¿Qué es una respira profundo? Cálmate, respira profundo. Y ahora, quienes estuvieron aquí en la explicación del efecto Bohr, hablando de la bioquímica, del dióxido de carbono, según ustedes, si yo hago este movimiento, eso va a ayudarme, va a ser una respiración profunda que me va a ayudar a sentirme mejor. Realmente no tanto. A lo mejor me ayuda el que me estiro un poco, ¿no? Como que cuando te estiras te sientes un poco más cómodo después, pero hablando del dióxido de carbono, si yo hago esta respiración grande, saqué mucho dióxido de carbono. Entonces realmente voy a tener muy, muy poca oxigenación. Y si yo siempre estoy haciendo estas respiraciones, respira, estoy sacando mi dióxido de carbono, lo estoy tirando, mis niveles de dióxido de carbono bajan, tengo menos oxigenación, entonces no me está ayudando. Va a empeorar la situación. Entonces, si yo me quisiera calmar y hacer una respiración realmente profunda, ¿qué haría? Lo que estábamos haciendo. Voy a mis músculos respiratorios, una mano en la parte inferior de mis costillas, otra en la boca del estómago, relajo cuello y hombros y trato de que mi aire, como queriendo llevar el aire hasta abajo, hasta la base de la columna, inhalando y tratando de exhalar lo más lento que pueda. Esa es una respiración profunda. Una respiración profunda es lenta, es diafragmática e intercostal, digamos, usando los músculos respiratorios, y es sutil, es suave, no se tiene que escuchar. Es más, una persona que está enferma, puedes escuchar su respiración. Traten de acordarse de una persona, si han estado cerca de una persona últimamente que esté enferma, tenga alguna enfermedad un poco más grave. Su respiración se escucha y es corta. Así se escucha. Entonces, la respiración de una persona sana y, por ejemplo, en reposo, o sea, está sentado, no sé, viendo la tele, su respiración tendría que ser imperceptible. No se tiene que escuchar, no debe tener sonido, tiene que ser larga y profunda. Esa es una respiración funcional, esa es la respiración de una persona realmente sana.
Entonces, esa es una respiración profunda. Otro de los mitos es cuando nos dicen en el gimnasio o en las clases de deportes, así de que respira, inhala por la nariz y exhala por la boca. O respira siempre por la boca, no pasa nada. Pues no, la boca no, o sea, la boca no cumple ninguna función en cuanto a la respiración. La boca fue como diseñada para principalmente para comer, claro, para hablar, pero es como ¿cómo se dice? Como una opción B para cuando nuestra nariz está congestionada, si estamos enfermos, la nariz se congestiona y no puedo, obviamente, respirar por la nariz, pues es un plan B para que yo pueda no morirme y pueda respirar por la boca cuando de verdad ya es una emergencia, que no puedo absolutamente respirar por la nariz. Pero la nariz es la que fue diseñada para respirar. La nariz se encarga de al menos 30 funciones en el cuerpo, al menos 30, mucho. Filtra el aire. Afuera en el ambiente hay más partículas que todos los granos de arena de todas las playas del mundo. Afuera, con cada inhalación, todo eso entra. La nariz se encarga de filtrar, está diseñada maravillosamente por toda la parte interna para filtrar ese aire que entra. Lo humedece, esto lo puedes observar, lo humedece y lo calienta. Puedes observar cuando estés en un momento de calma, inhalas y vas a percibir que el aire que inhalas es más seco y más frío, y cuando exhalas, el aire es más tibio y húmedo, porque la nariz se encargó de humedecer y de filtrar el aire para que entre de la mejor calidad, digamos, a nuestros pulmones. Pero cuando entra por la boca, no hay ningún tipo de filtro. Entra completamente todo lo que esté afuera, si andan por ahí virus, lo que sea, todo eso entra directamente al cuerpo. Aquí la pregunta que a veces me hacen, oye, pero bueno, inhalo por la nariz, pero y exhalo por la boca. A veces, incluso yo, a veces si estoy haciendo ejercicio, es como hasta liberador a veces hacer una respiración así sacando por la boca. Pero primero pregúntenle a la naturaleza. Imagínate que por 1 hora tratamos de inhalar siempre por nariz y exhalar siempre por la boca. Sería insostenible, o sea, llegaría un momento en que, no, ya necesito respirar por la nariz, porque tienes que pensar mucho para estar inhalando por la nariz y exhalando por la boca, no es algo tan natural. Y además, ya en la parte química o física, es que la nariz, como está diseñada para filtrar, todo eso que filtra, gran parte que se queda en la parte interna de la nariz, cuando yo exhalo por la nariz, eso sale, gran parte de eso sale y digamos que entonces el ciclo se cumple. Entonces entra el aire por nariz, filtra, quedan ahí algunas partículas en la parte interna, exhalo y sale gran parte de eso. Entonces necesitamos inhalar y exhalar, o sea, la nariz fue diseñada para respirar, no la boca. La boca es una salida de emergencia, ¿no? Digamos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Además que cuando respiramos por la boca, es muy difícil que se activen los músculos respiratorios. Intenten respirar por la boca, inhalar y exhalar, y va a costar mucho trabajo que se muevan los músculos respiratorios. En cambio, cuando es por nariz, es mucho más fácil que se activen casi naturalmente los músculos respiratorios. Dice Javier, ¿cómo preguntas en la naturaleza? Bueno, yo le pregunto a mi propia naturaleza, es como una pregunta hacia mí misma, ¿no? De que, a ver, mi cuerpo, si yo te digo, inhala siempre por la nariz y exhala siempre por la boca durante un largo periodo de tiempo, va a ser como muy incómodo, ¿no? Para mi cuerpo eso, tendría que pensarlo mucho. Entonces digo, no es natural, es muy incómodo. Dice, buenas tardes a todos. Pensé que se exhalaba por la boca, gracias. Sí, ese siempre es un tema y muchos instructores incluso dicen eso. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Imagínate que tengas que pensar todo el día, inhala por la nariz y exhala por la boca. No podrías. Es muy cansado, ¿no? Mentalmente sería demasiado cansado estar inhala por la nariz y exhala por la boca. A veces hacerlo de repente está bien, no pasa nada,
pero ya hablando en la cuestión como esta construcción de la nariz, todo este proceso que la nariz está diseñada a hacer, necesita todo eso que se va quedando, digamos, en el proceso, en el camino, que salga con la inhalación. Entonces, si yo estoy inhalando por la nariz y exhalando por la boca, ese proceso, ese ciclo completo no se cumple. Entonces, siempre va a ser mucho mejor respirar siempre por la nariz. ¿Alguna otra pregunta? O continuamos de cualquier manera. Yo sigo hablando y ustedes, si surge por ahí alguna pregunta o algo, me pueden escribir. Con mucho gusto aquí voy respondiendo. Y bueno, puse aquí ejercicios prácticos. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. El primer ejercicio, que es la cosa más simple, que es el que ya hicimos, ¿no? Llevo mis manos a mis intercostales, en la parte inferior de mis costillas, ¿ok? Relajando mis hombros, que no se me suban, relajo mis hombros, que el pecho se quede abajo, relajado. A ver si se ve ahí. A ver, ahí. Entonces ahí, inhalo y llevo mis costillas hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera, lento y hacia adentro. Al inicio va a costar trabajo, es probable que no logremos ni siquiera percibir el movimiento. No pasa nada, todo es práctica, como todo es práctica. Yo sé que parece raro, pero yo lo hago, o sea, yo respiro de ese modo todo el tiempo. Ya una vez que se activa, digamos, que tus músculos dicen, uy, ya me están poniendo a trabajar otra vez, ya se despiertan y siempre lo van a hacer, se vuelve algo natural, pero es práctica. Al inicio tenemos que despertar esos músculos que se durmieron por muchísimos años, desde que éramos niños probablemente. Entonces es normal. Bien clara la explicación. Ay, muchas gracias, Sandra, me da mucho gusto. Entonces, podemos comenzar, como les decía, ejercicio 1, acostados boca arriba con un libro en la boca del estómago. Colocamos el libro y que se suba, o algo que tenga un poco de peso, que tenga peso y que suba y baje. Inhalo. Entonces, así cuando estamos boca arriba es más fácil que los hombros y el cuello estén relajados y que solo lo único que se mueve es el vientre. Imaginamos incluso que no tenemos cuello, no tenemos hombro y no tenemos pecho, no tenemos hombros. Lo único que es desde la nariz un tubo que va directamente hasta el vientre. O me puede ayudar también imaginarme que tengo la nariz en mi ombligo, o arribita del ombligo o abajo del ombligo, en alguna zona por aquí en el vientre. Imagino que ahí está mi nariz. Entonces, cuando inhalo, esa zona es la que se expande y luego se relaja. Claro, dice, ¿es correcto pasar el aire de la inhalación a la zona de la pelvis? Sí, sí, sí. Dice, ¿es correcto pasar el aire de la inhalación a la zona de la pelvis? Mejor, o sea, entre más profundo sea, mejor. Como les decía, realmente el aire no va hasta la pelvis o no va hasta el vientre bajo. El aire se queda en los pulmones. Pero ¿por qué vemos que se expande el vientre? Porque el diafragma está empujando todo lo que tenemos aquí abajo. Está empujando a los intestinos y a todos estos órganos hacia afuera. Entonces, entre más imaginemos, todo es como más una visualización. Imaginemos que llevamos el aire hasta la zona pélvica, hasta el coxis, hasta el vientre bajo, mejor, porque significa que el diafragma va a bajar todavía más. Entonces, sí, está perfecto imaginarse también que la inhalación va hasta la pelvis directamente, sin que se nos expande el pecho y que los hombros no se suban. Y esto es algo que poco a poco, poquito a poco, cuando tenemos tiempo libre, es más, es la cosa más fácil porque nadie se va a dar cuenta que estás haciendo ejercicios. Puedes hacer en la cola del súper, lo puedes hacer esperando no sé, esperando algo en el banco, en algún lugar que estés sentado, que no tienes que hacer. En lugar de ver el teléfono, comienzas. Inhalas por nariz y tratas de llevar el aire hasta el coxis, ¿no? Hasta la base de la columna. Eso. Y te imaginas el aire bajando y subiendo y cómo tu vientre se expande hacia adelante y sobre todo, como ya hablamos, hacia los lados. Muy bien. Entonces, ese es el ejercicio número 1. Ya sea sentados, con las manos aquí en la boca del estómago,
Luego nuestros intercostales o con un libro o algún objeto con un poco de peso acostados boca arriba. Ese es el paso número uno. Ejercicio número uno. Ejercicio número dos, las apneas. Lo que habíamos visto hace poco tiempo, las retenciones de aire. Aguantar el aire por pocos periodos de tiempo también se le llama hipoxia intermitente. Suena como ayuno intermitente, ¿no? O sea, es la misma idea de abstenerse de algo importante por pocos periodos de tiempo va a ayudar a que el cuerpo genere adaptaciones y se vuelva más fuerte y más sano, ¿no? Entonces, si retenemos el aire por pocos periodos de tiempo, eso nos va a ayudar, retomando el tema del dióxido de carbono, va a ayudar a aumentar nuestra tolerancia al dióxido de carbono, lo cual va a ayudar a aumentar nuestra condición física. Y de hecho me puede ayudar a parar un ataque de pánico, por ejemplo. Si yo siento que estoy muy agitado, inhalo y exhalo, retengo el aire, tapo mi nariz, retengo el aire después de exhalar, unos minutos, unos segundos, perdón, 4 o 5 segundos, hasta que yo sienta que está bien, que no vaya más allá. O sea, hay que asegurarnos que nuestra siguiente inhalación no sea grande, porque ahí entonces ya fuimos más allá de nuestra tolerancia al dióxido de carbono. Entonces, antes de eso, inhalo y exhalo, retengo el aire después de exhalar, cuento 1, 2, 3, 4 y me calmo, respiro un poquito y vuelvo a hacerlo. Eso me puede calmar la ansiedad. Aquí un tip: retener el aire después de inhalar es un estresante, es un estresor, te estresa. Activa, es activante, sí, te activa, ¿no? Activa el sistema nervioso simpático, que es esa rama del sistema nervioso que activa, que también se le llama la lucha o huida. Retener el aire después de exhalar es algo que estimula a la relajación. Te relaja, porque estimula esa rama del sistema nervioso autónomo que se llama parasimpática, que se le llaman también restauración y digestión. Entonces, por eso es que siempre vamos a tratar de retener el aire después de la exhalación. Esto es lo importante. Después de la exhalación, retenemos el aire para relajarlos, y si retenemos el aire después de inhalar, es algo que más bien nos activa. Entonces, ese es otro tip, ¿no? Inhalo y exhalo, retengo el aire, espero 4 o 5 segundos y vuelvo a respirar. Y así varias veces hasta que yo me sienta mejor, porque si tú estás estimulando la relajación y a esa rama del sistema nervioso, prácticamente le estás diciendo a tu cuerpo que está seguro, que todo está bien, estás en seguridad. Entonces te vas a empezar a calmar, vas a hacer todo lo contrario a lo que estarías viviendo en ese momento, que probablemente ya estás en un momento de ansiedad o de estrés. Entonces tú le vas a mandar el mensaje a tu cuerpo de que estás seguro, que todo está bien, al retener el aire por pocos periodos de tiempo después de una exhalación o haciendo exhalaciones largas. Eso es muy importante. ¿Alguna pregunta con esto? Por ahí, acá en YouTube. Creo que tienen, muchas